Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da este domingo 26 de noviembre de 2023, terminándose ya este mes de noviembre. Y seguimos con el tema en general, esta serie de enseñanzas para que nosotros conozcamos más acerca del Espíritu Santo como persona y de su obra y sus manifestaciones. Y la vez pasada tuvimos la primera parte de respuestas negativas de su iglesia al Espíritu Santo. Hoy hablaremos de las dos: entristecer o contristar, apagar o afrentar. Pero antes de ello, siempre yo les saludo con un pasaje. Este se encuentra para saludarle y tiene que ver ahora con el tema en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, muy conocido de ustedes. Y dice ahí: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces queremos saludarles con ello. Y dice ahí: si sois vituperados. Esta palabrita a veces no la entendemos totalmente, pero según el griego oneidizo, significa difamar. O sea, te difaman a veces, dicen lo que no eres, o hablan diciendo cosas que según ellos eres, pero no eres. Significa atacar o sea, ¿quién? Al que tiene a Cristo en su corazón y el nombre de Cristo. Significa molestar, ¿sí? A veces que uno dice, bueno, pues, ¿qué les hice? ¿En qué los ofendí? Bueno, pero de todos modos la gente nos molesta. Significa acosar, de tal manera que eso es como, diríamos, cuando yo era asistente en la secundaria: ay, este compañerito con un cuchillito de palo, todo el tiempo estaba acosándome, estaba molestándome. Significa todo esto injuriar, oprobio y reprochar. Vea todo lo que significa el ser vituperados, sí, por el nombre de Cristo. ¿Tienes el nombre de Cristo? Y si en verdad no eres un cristiano submarino, es decir, de esos que nomás saca el periscopio, sino que te declaras donde quiera que está que eres cristiano, pues mucha gente te va a vituperar y mucha gente se va a burlar. Es más, entre la propia iglesia de Jesucristo, nosotros a veces somos vituperados porque pues en la iglesia de Jesucristo hay de todo, y hay gente que no está de acuerdo en que nosotros proclamemos el nombre de Cristo con toda verdad y con toda rectitud, y el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, y pues somos vituperados, somos criticados finalmente. Y luego dice ahí: si sois vituperados, sois bienaventurados. Esta palabrita ya la hemos estudiado varias veces, Macarios. Aquí no hay ningún Macario, pero qué bonito nombre, ¿no? Macario es bienaventurado. Así es que cuando usted encuentre a alguien que le digan Macario, diga: ¡ay, qué feo nombre! Cállese, no es feo nombre, es un nombre muy hermoso, porque significa que es bienaventurado, ¿sí? El problema es que la Iglesia Católica ha echado a perder esto, y hay San Macarios, y dicen: ¡ay, Macarios! Yo no quiero ser ese santo. Entonces, pero bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, ahora nosotros pensemos en el reposo. Esa palabrita anaparo significa reposar, literal o figuradamente, ser exento o permanecer. Qué bonito, ¿no? El reposo es: estoy en reposo y yo estoy exento. Eso lo puede entender muy bien usted en la escuela, ¿no? Cuando habiéndose esforzado todo el año, a mí me pasaba muy continuo, bendito sea el Señor, por la gracia de Dios en uno y porque Él nos da la inteligencia y la sabiduría, y llegaban los exámenes semestrales en la secundaria, y pues yo no asistía a clase ninguno, porque decían: a ver, Ernesto Gleason, fuera, estás exento. O sea, yo estaba en reposo, comiéndome mi torta, o formándome ahí en aquella secundaria. Vendían unos sabrosos pambazos muy ricos, y pues había unas colas que luego no alcanzaba uno, y yo me formaba y me compraba mi pambazo y estaba yo ahí muy
¿Qué estaba yo? En reposo. ¿Por qué? Porque estaba exento. Mientras los otros estaban sudando, haciendo su examen y muchos iban extraordinario y yo estaba en reposo, exento. ¿Qué quiere decir el Señor? Que ante las pruebas de la vida, cuando tú estás en reposo, fíjate nomás lo que produce que tengas el nombre de Cristo, el Señor dice, pero tú estás exento. ¿Cuánto sale? Ante el examen de la vida, pero tú estás exento. Ante el examen de tu conciencia, pero tú estás exento. ¿Será? Ante el examen de tus pensamientos, tú estás exento. Ante el examen de tus caminos, tú estás exento. ¿Estás en reposo en todo eso? Vas bien, vas bien. Y eso es lo que hace en nosotros. ¿Quién hace eso? Bueno, estoy hablando de bienaventurados, ¿sí? No, estoy hablando del reposo. Estoy hablando de bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu Santo nos hace entender que tenemos un comandante, ya vimos que estamos sin falta. A ver, ¿cuántas cosas recuerda usted que hemos visto del glorioso Espíritu del Señor? Y ahora nos hace exentos, ¿sí? Y nos mete en reposo y todos andan preocupados y, oye, ¿tú no estás preocupado por los juicios de Dios? No, porque yo estoy exento. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, estoy exento, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Dice, bueno, ¿y qué tal si viene un gran terremoto y también te mueres? Sí, pero estoy exento de la muerte eterna. Si aquí me muero, mi cuerpo se muere, pero yo tengo la vida eterna. Inmediatamente paso al Señor. ¿Y no te preocupa? Pues no, porque yo ya quisiera irme, pero si el Señor no quiere, no me voy. Pero si el Señor quiere y me voy en un gran terremoto, bueno, pues en mi calle están poniendo ahora señales porque pues el mundo teme un gran terremoto y están poniendo en 2 o 3 señales para que los vecinos, si viene un terremoto, salgamos a reunirnos ahí. Entonces, bueno, pues un punto de reunión, ¿verdad? Ya no más falta que pongan la alarma sísmica y entonces nomás, y luego a las 3 de la mañana si empieza a temblar, pues sal corriendo, ahí quién sabe en qué clase de trapo salgas corriendo. Sí, entonces estamos hablando, ¿verdad? De que estamos en reposo y también este reposo significa permanecer. El que está en reposo por el Espíritu Santo permanece. ¿En qué permanece? Pues permanecemos en Cristo, en su nombre. Y el que permanece en mí, dice el Señor, va a llevar fruto. Y si permaneces vas a llevar más fruto. Y si permaneces vas a llevar mucho fruto. Y si permaneces vas a alcanzar la vida eterna. Porque el perseverar hasta el fin, y yo soy salvo, yo no sé tú, pero yo sí quiero. Muy bien. Entonces vamos a seguir viendo ahí. Finalmente esta palabra reposo, para que usted lo entienda porque algún día quiero hablar de ello, significa refrescarse. Refrescarse. ¿Y qué tal cuando va uno a un lugar pero muy caluroso, pero no de ese calor seco, sino de ese calor húmedo? ¿Sí? Un tiempo que me dediqué a las misiones, yo fui a muchos lugares así. Y ¿sabe qué? A veces tenía yo que entrar, qué calentador ni qué nada. Deseaba yo el agua del río o el agua fría. Y entraba yo 2 o 3 veces a refrescarme, porque era demasiado el calor. Aún yo le voy a decir que en las madrugadas era un calor asfixiante, ¿sí? Y húmedo. Está uno sude y entonces, pues que cuando suda uno, ácido úrico, urea, y eso huele feo. Y entonces hay que refrescarse, ¿sí? Eso significa el reposo, que el Señor dice, ya hueles feo, bueno, pues te voy a dar un regaderazo para que ya no huelas tan feo. Porque estás en este mundo y el Señor Jesucristo dijo, no, pues no, ustedes ya están limpios, les voy a lavar los pies. No, Señor, no, ¿cómo no? Dice, si de todos modos, por el diario caminar de este mundo, se te ensucian los pies y si no, no eres parte conmigo. No, entonces lávame todo. No exageres, Pedro, nomás te voy a lavar los pies. ¿Cuántos quieren entrar en el reposo del Señor? Vamos a resumir eso del reposo porque quiero predicar a Naparo. Reposar, ser exento, permanecer y refrescarse.
Todo eso viene porque dice aquí, sois Macarios, ¿sí? Sois Macarios. ¿Y qué significa eso de Macarios? Supremamente bendecido y por extensión afortunado, bien librado y dichoso. Entonces, uno que es bienaventurado es supremamente bendecido, afortunado, bien librado. Yo soy bienaventurado porque estoy bien librado, especialmente porque estoy librado de la muerte eterna y tengo la vida eterna. Porque estoy librado de que cuando el Cristo venga, si ya estoy sepultado en la tierra, me va a resucitar primero y me va a llevar con Él a los aires y estaré con Él en las nubes. Y si no, pues me va a transformar. Soy bien librado, soy bien librado. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, dichoso. Algunos tratan de ganar la dicha de la vida, pues o por dinero, o por fama, o pues, las mujeres hoy que quítate una costilla para que se te haga la cintura más chiquita, que inyéctate esto aquí en el pecho, que acá también atrás, que inyéctate en la cara, y ya luego, pues lo que parecen es el cuasimodo de cómo se les pone la cara, ¿sí? Todas hinchadas y todo, que para que no tengas arrugas. Bueno, ¿qué quieres? Ya a los 76 años, o haya canas, o haya arrugas, o haya manchas, pues eso es lo normal. Así una persona cristiana que vino y dijo, pastor, pues usted está al frente, póngase botox, bótese, le dije. Yo no me voy a poner bote, usted bótese, pero lejos por allá, bote por allá, porque no me voy a poner botox. Y luego dicen, ay, para que se te vean las muchachas, el labio más carnoso. Yo nací con una trompota como si fuera la trompa de Gustavo Díaz Ordaz, un presidente que ya murió. Bueno, entonces estamos queriendo ser dichosos, bienaventurados, sí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este blasfemar no se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo que ya estudiamos, se refiere a que muchos blasfeman del nombre de Cristo. Y acuérdense que ese pecado sí es perdonado y no es pecado de muerte, aún muerte física, sino que es nada más tomado en cuenta. Quizá al final produzca muerte si esa persona no se arrepiente, pero ya con eso les saludé. Pero le vuelvo a leer, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Todo esto es obra del Espíritu Santo, juntamente con el nombre de Jesucristo. Glorifiquemos pues al Señor, demos gloria al nombre de Cristo y demos gloria al Espíritu Santo, porque aquí dice que por nosotros es glorificado. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entramos a nuestro tema y vamos a leer de entristecer o contristar, y vamos a Efesios 4:30 al 32. Y vamos a leer ese pasaje allá en Efesios, en el 4:30, ya voy llegando. Les informo que Efesios está después de Gálatas, por si le cuesta trabajo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué específico es esto? Espíritu Santo de Dios. Esto confirma plenamente que el Espíritu Santo es una promesa del Padre y que el Espíritu Santo es Dios y procede de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto ya lo vimos, ya estuvimos hablando de que Él nos pone sello, y entre los sellos que nos pone es para identificarnos como hijos de Dios, y para aquel letrero muy precioso que tenemos ahí, que nos pone un letrero que dice, sin culpa. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Ahí entonces el Espíritu Santo se obra y dice, este es sin culpa. Muy bien, entonces, y dice aquí, quítese de vosotros toda amargura, esto es lo que estorba, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, voy a explicarlo un poquito más adelante, pero usted vea la lista, ¿verdad? No contristarlo porque tenemos ese sello del Espíritu para el día de la verdadera redención, porque ya tenemos, los que creemos en Cristo, la redención del alma y del espíritu, ya Cristo nos compró. Pero falta la redención del cuerpo, falta la redención del cuerpo. Nos han dado anticipo, nos han dado sello y arras, y nos han dicho, tienes el anticipo. Ahorita por fe tú estás ya sellado y estás redimido por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en tu alma y tu espíritu, pero falta tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha dispuesto, que la redención del cuerpo es después. Porque yo te pregunto, ¿con qué pecas objetivamente? Pues con tu cuerpo. Usas tu cuerpo, usas tu lengua, usas tus manos, usas tus sentidos, es con tu cuerpo. Y indudablemente que procede del pensamiento, del alma, pero eso es lo que Dios ha dispuesto. Pero ¿qué dice que nos quitemos de lo que expresamos que viene del interior de nuestra alma? ¿Y qué expresamos a veces con nuestro cuerpo, con nuestra actitud, con nuestra manera de ver? Y hay una lista ahí. Después puede que le explique: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas que te pueden hacer saber si estás entristeciendo al Espíritu Santo o si lo estás contristando. Está en tu conducta y en tu comportamiento, en tu actitud, en tu hablar y en tu pensar y en tu caminar. ¿Alguno de estos en la lista? Entonces estás entristeciendo o contristando al Espíritu Santo. Y empieza por amargura. ¿Ya perdonaste a quien te dañó en la niñez? ¿Ya perdonaste al que te dañó en el desarrollo de tu vida, en tu adolescencia, en tu pubertad, en tu juventud? ¿Ya perdonaste, y voy a voltearme para acá, al viejo horrible que te tocó? Ahí estoy predicando para acá al árbol, ¿eh? ¿Ya perdonaste a la mujercita que dicen que era ayuda idónea y te salió demonia? ¿Ya la perdonaste? ¿Ya la perdonaste? ¿Ya perdonaste a esa tía cuchillo de palo que todo el tiempo te está criticando? ¿Y por qué estoy hablando de los cercanos? Porque le voy a decir que la mayoría de las amarguras no vienen de los lejanos, vienen de los cercanos, de los que creemos que nunca nos van a dañar. Y que finalmente, aunque son tan cercanos, sí nos dañaron o nos dañan o nos siguen dañando. Porque hay gente que es fuente de amargura si tú te dejas. Por eso hay que quitarse toda raíz de amargura. Esto incluye odios, esto incluye que nosotros tengamos resentimientos. ¿Estás resentido contra alguien? ¿Estás resentido por aquello y aquello? El Señor dice que entristeces al Espíritu Santo. ¿Por qué entristeces al Espíritu Santo? ¿Qué dijimos en las clases pasadas que el Espíritu Santo hace? No dijimos que Él está obrando con nosotros, o sea, es compañero y ayuda, y está obrando en nosotros, o está obrando adentro. ¿Está obrando dónde? El Espíritu Santo, haciendo una obra en el interior. Y en el interior de tu ser, ¿qué hay? Pues está tu espíritu, lo que te dio Dios como parte de su divinidad, que te da vida, y está su alma. Y en tu alma pues tenemos la mente, los pensamientos, los deseos, la voluntad, las decisiones, tenemos las emociones, los sentimientos, ahí está. Y ahí es donde hay raíces de amargura, porque pues a veces te la aplicaron una vez, pero a veces te la aplicaron 5. Hay veces que te la están aplicando diario. Y esto es como si fuera, te vamos a dar tu vitaminita, tu complemento alimenticio al alma, pero negativo.
Y nosotros tenemos que saber que eso hace que el Espíritu Santo se entristezca, se contriste, porque nosotros tenemos todavía en ello que es necesario que nosotros saquemos todo ello que no es grato al Señor, todo aquello que está estorbando, ¿sí? Porque es bien claro, y yo no quiero hoy predicar sobre la amargura, pero sí quiero darles a ustedes un versículo muy importante que nosotros encontramos allá en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15. Dice algo, ¿qué pasa cuando tú entristeces o contristas al Espíritu Santo y hay amargura? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Ya alcanzaste la gracia de Dios? Pero dice que a lo mejor la dejas de alcanzar. ¿Pero por qué vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura, es decir, yo ya perdoné esta persona que me causó amargura, que me dañó, que me ofendió, ya no quiero tener odio, ya no quiero tener resentimiento, pero dejé una raicita. ¿Y qué pasa si dejas la raíz? Yo tengo unas plantitas que son muy especiales y me gustan mucho, pues son muy delicadas. Si alguno conoce esa plantita, sabe que estoy hablando, porque tienen un tallo muy delicado, se llaman dalias. ¿Y sabe qué? Cada año son tan delicadas que en el mes, finales de octubre o principios de noviembre, tenemos que sacar sus raicitas, unos tubérculos, y guardarlos hasta que viene la primavera. Y de la primavera al verano es que esa plantita da unas flores, en el caso unas rojas, pero preciosas, pero tiene un tallo muy delgado. Si viene una buena granizada, se me caen todas las florecitas, se doblan son tan delgados yo a veces pienso, estas dalias son como los cristianos, tienen un tallo tan delgadito que si nomás le cae una granizada ya se doblaron. Y amado hermano, pero lo que a mí me llama de la raíz de amargura es que lo sembramos y no hay nada. Y a ratito sale un tallo más grueso, y al rato sale otro tallo, y al rato una ramita, y al rato hay como 10 o 8 o 10 flores grandes, pero muy grandes, muy bonitas, rojas. Así son las raíces de amargura. Dices, pues nada más me queda una raicita, no me va a pasar nada. Espérate que brote en la primavera de tu enojo o en el verano de tu recuerdo y verás lo que pasa. Y dice ahí que dejamos de alcanzar la gracia de Dios porque brota una raíz de amargura y aparte de ello estorba. Y ahora hace un efecto no solo interior, sino exterior. Adentro se corrompe, pero afuera hace que tú contamines a otros. Y dicen las personas, pues no que es cristiana, mira nomás qué cara de amargada tiene o qué cara de amargado tiene. Pero eres cristiano. Y nos contamina con sus amarguras. Luego a veces algunas personas dicen, pues no que son cristianos y mira cuánto veneno echan. ¡Wow! Y usted no está en eso, qué bueno. Pero si por ahí hay una raicita, es tiempo de sacarla. Ya no voy a explicar más de la amargura, pero yo le voy a preguntar si ha probado alguna vez que le vino un ataque de bilis y ha tenido que deponer la bilis. ¿Cómo le sabe la bilis? Ya deje de ser bilioso. La bilis sabe amarga, ácida y amarga. Yo le digo eso porque pues, Dios ha transformado mi vida y mis hermanos cuando yo era soltero, todavía le tocó algo a mi esposa cuando era mi novia, me decían, ya le dio el parto a mi hermano Ernesto. Porque por enojón,
Y por preocupón, pues venían ese tipo de poner bilis. Y sabe muy amarga. Pero aprendí algo. Que tenía yo que dejar eso en el nombre de Jesucristo y rogar que el Espíritu Santo tomara control de mi vida. Y lo hizo. Y muchos decían, pues es que es resultado de aquella hepatitis tan grave que le dio en la secundaria y su hígado está dañado. En verdad quedó algo dañado, pero yo creo que más dañado traía yo el alma. Y bendito sea el Señor, pero ahora ya usted no esté deponiendo amargura. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos aprendiendo sabiduría. Y estamos viendo la obra que hace el Espíritu para que no lo entristezcas, ¿sí? Yo no conozco tu vida en particular. Yo no conozco qué pasó cuando tú fuiste engendrado o engendrada en el vientre de tu madre. Si fuiste una persona deseada o no deseada. Si fuiste una persona bien recibida o no bien recibida. Si fuiste una persona bien atendida o no bien atendida. Estoy hablando desde el seno de tu madre, estoy hablando de tu alumbramiento, estoy hablando de tu crecimiento y estoy hablando ahora que ya eres una persona mayor. Todo eso es algo terrible porque produce amargura. Y hay gente que impacta su vida ya como persona adulta y mayor, lleno de amargura. A veces hay gente tan amarga o tan llena de amargura que se le nota. Cuando hace años estaba yo, había una persona que según esto era un ingeniero, pero yo chocaba con él, porque yo le veía la cara y tenía cara de amargura. Es más, hasta la piel la tenía color verde Herman Monster. Decía yo, este está tan amargo que hasta la piel tiene verde. Y, amado hermano, qué triste. ¿Conoces a alguno así? Pues ten cuidado, porque estás discerniendo bien, pero qué triste que tengas una persona así, tan cerca de ti. Hay algunos que no tienen esas señas externas, pero de todos modos, qué amargos son. Qué difíciles son tratar con ellos, ¿sí? A veces quiero entablar plática con ellos, pero lo único que botan es pura amargura, puro resentimiento y nos hacen sentir mal. Y a veces decimos, lo saludo, pero hola y hasta luego. Porque no queremos tratar con esa persona, hola, ¿sí? Porque esa es la labor de... Ya, les dije que no voy a explicar, pero estoy dando un gran ejemplo de lo que significa que nosotros entristezcamos al Espíritu. Y el Espíritu se entristece. Y te voy a decir algo, por el otro, que a lo mejor ni es cristiano y ya está perdido y es un amargo, o por un cristiano amargado, el Espíritu está haciendo labor. Pero el asunto aquí es, ¿qué estás haciendo tú ante esta enseñanza? ¿Estás tú en la lista de los amargados? No hablamos que el aventurado es dichoso, ¿sí? Puedes tener una sonrisa en el labio, ¿sí? Por eso la Escritura en los Proverbios nos da puntos de suprema sabiduría. ¿Y qué dice, verdad? El corazón alegre constituye un buen remedio. Entonces, no es que seamos unos cínicos, sino que el Espíritu ya nos ha libertado y podemos nosotros expresar y quitar. Y hay gente que este tipo de temas no les gusta que los traten. ¿Por qué al tratar este tema estás confrontando su vida? Pero en el caso de nosotros tenemos que saber que hay un consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos va a confrontar en nuestra vida y nos va a decir esto que está viviendo en tu interior y que se refleja en tu exterior y que se refleja en tu rostro y que se refleja en tus palabras. Yo quiero que lo quites. Yo quiero que lo saques. Y no dejes ni una raíz, porque te va a brotar. Porque a veces dejamos. Acuérdense de aquel gran ejemplo que les he dado y que fue realidad, de aquel hombre que vendió un castillo. Y el castillo era muy hermoso.
usted sabe, muchos jardines y a veces lagos y todo, pero al venderlo le dijo al nuevo dueño, a los nuevos dueños, pero ese clavito que está ahí, ese es mío, ese no se los vendo. Así son las raíces de amargura. Entonces los nuevos dueños para celebrar, bueno, hicieron una gran reunión, hicieron una gran fiesta, un bailable, y en aquella noche llegó el antiguo dueño y dijo, vengo a usar el clavito que dejé ahí, que es mío, pase usted. Sacó una bolsa y de la bolsa sacó un zorrillo y lo colgó. Entonces, ¿qué pasó en la fiesta? Que todos los que estaban en la fiesta se tuvieron que ir porque aquello apestaba a rayos. Ellos le reclamaron, dijeron, ¿pero cómo? ¿No les dije que ese clavito era mío? Así es la amargura. ¿Cuántos clavitos tienes? ¿Por qué no dejas que el Señor acabe de sacar ese clavito y dejes de poner zorrillos en tu vida? ¿Cuántos alaban al Señor? Dirán, hermano, ¿y usted dónde saca esto? Pues es que ando orando y estoy diciéndole al Señor todas estas cosas y dame sabiduría. Porque a veces podemos predicar de esto y hablar, ¿sí? De todo ello. Y ya la vez pasada yo le di testimonio. Y luego dice el siguiente, enojo, ira. Enojo, ira. El enojo es permanente y la ira es una expresión de gran enojo momentánea. Entonces, los dos tienen un fundamento. La ira, un gran enojo y una expresión de mucha violencia momentánea. Pero el enojo puede ser permanente. También eso entristece. ¿Andas enojado todo el día? ¿Sí? ¿Todo te enoja? Me enoja el gobierno, me enoja el clima, me enoja que llueva, me enoja que ahora haga frío, me enoja que hace calor, me enoja el tráfico, me enoja aquello, y todo te enoja, ¿sí? Y entonces siempre estás enojado. Me enoja porque aquel no trabaja, me enoja porque tengo que trabajar, me enojo porque me tengo que levantar, me enojo porque ya me llamaron a desayunar, me enojo porque no quiero comer a esta hora, todo nos produce enojo. Y andamos y dicen, a veces decimos, es que yo soy de un carácter muy fuerte, es que tú eres de un carácter explosivo y fuera, y el Espíritu Santo, y tú eres cristiano que anda en ti, nomás hace así, órale, órale, y órale. Y te está hablando y te está diciendo, ya cambia, ya deja el enojo. Y cuando el enojo explota, pues entonces ya deja la ira. Yo ya les hablé y les di testimonio cómo Dios ha ido tratando conmigo para quitar el enojo y la ira. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no sé si platicarles lo que el Señor, pero pues ya como se los dije, hizo esta madrugada para este servidor. Porque yo le digo algo, el Espíritu está hablando y te quiere hablar a ti. Y ya te dije, si tú no oyes nada, es porque traes cerumen en los oídos o estás oyendo otra cosa. A lo mejor lo que tienes es que todo el día traes el chícharo del celular y estás oyendo la charrita del cuadrante o cosas que ni corresponde. Pues ¿cómo vas a oír la voz de Dios? Hay que tener dispuestos nuestros oídos. Yo todos los días le digo. Y yo te voy a invitar a algo que hagas por el Espíritu. Entrégale al Señor diariamente tus 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos de uno? La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Y yo le digo al Señor, te entrego. Es difícil esto, porque le digo al Señor, Señor, quiero santificarlos, quiero consagrarlos, quiero dedicarlos, quiero ungirlos. Que mis ojos metan luz a mi cuerpo y a mi corazón. Que mis oídos oigan tu voz. Que mi tacto sea para bendecir y no para cometer ninguna cosa que no sea grata a tus ojos. Que mi olfato sea
para que pueda yo percibir el olor fragante de tu presencia y no andar percibiendo otra clase de olores que me lleven a pecar, y que mi gusto sea un gusto. Ya les enseñé que nosotros tenemos que tener nuestro gusto. Hay un gusto que es totalmente para la gloria terrena, qué rico, ¿verdad? Ay, hoy me comí unas gorditas de chicharrón, bueno, al que le guste eso, qué rico, ¿verdad? Y otros dicen, pues hoy fueron tacos de buche. Quizá algunos digan, yo soy vegano, ay, qué rico me supo la berenjena, y que supo esos que sirven para el riñón, se me va ahorita el nombre, bueno, y a mí me gustan mucho unos que, betabel. Ay, qué ricos estuvieron los betabeles, ¿sí? No sé, ¿verdad?, cuál sea el gusto que cada uno tiene. Pero el Señor dice que tenemos que tener afinado el gusto para 4 cosas. Para el espiritual, el gusto espiritual, para haber recibido el don celestial que es en Cristo Jesús, para haber recibido participación en el Espíritu Santo, para haber recibido la buena palabra de Dios y para haber recibido con fe los poderes del siglo venidero. 4 cosas que debieras estar gustando. Entonces ya te digo, conságrale al Señor y dile, aquí está, Señor, aquí está. ¿Va a venir eso en automático? No, va a haber lucha, porque hay cosas. ¿Por qué cambia a veces nuestra vida? ¿Por qué cambian ciertas situaciones? ¿Por qué cambian ciertas conductas en nuestra vida? Por nuestros sentidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué gustos estamos teniendo? ¿Y qué es el olor que nos llama la atención? Bueno, ese es otro asunto, pero ya le dejé una enseñanza, porque estamos hablando aquí, esto va a ayudar a este tipo de lucha para que no entristezcamos el enojo y la ira que están estorbando, y todo este asunto de la gritería, la maledicencia y toda malicia. Ah, pero les iba yo a dar testimonio, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo está hablando? Y entonces yo le he pedido al Señor que corrija mi vida, ya no en cosas que tienen que ver con cosas públicas o que cosas notorias que dijera la persona, qué pecado tiene Ernesto Grison, ¿sí? Qué ofensivo, sino detalles que son cosas a veces ocultas o cosas oscuras que suceden en nosotros, y le digo al Señor, aquí estoy, Señor, quiero que tú corrijas. Y el Señor está dialogando conmigo. ¿Qué creen? Que el Señor me está corrigiendo 2 cosas, mi manera de hablar de ciertas cosas. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe qué me dijo esta madrugada? Quiero que quites de tu léxico, el volverle a decir a mi creación y a mis hijos cabras. Ya no quiero que les digas cabras. ¿Por qué? Porque eso me toca a mí, no a ti. Señor, entonces, ¿qué debo decir como testimonio? Dice, porque eso está mostrando que en ti hay enojo y hay ira. Y yo no quiero que tú estés enojado por eso. Déjamelo a mí. Pero me dio los capítulos. ¿Quieres tú ir conmigo a esta revelación? Estamos hablando de no, lo que el Señor me estaba diciendo, si vas a hablar de contristar al Espíritu y de entristecerlo, pues empieza por ti. No quiero que te enojes y no quiero que les vuelvas a decir cabras, aunque lo son. Eso me toca a mí. Vea usted, le voy a dar los versículos que el Señor me dio, y para que usted sepa que el Espíritu está hablando. Yo no sé que Dios tenga que corregir al detalle en ti, cómo te expreses y lo que pienses, porque a veces nosotros nos conducimos, no haga caso, ese carro es el mío, y se llama que está reclamando ahorita lo que estoy predicando, está enojado, no le haga caso, ese carro es el mío. Tiene esa costumbre, si oye algún ruido, y ya se quita en 20 segundos, por favor olvídese, hágase un lado, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que dice el Señor? Sí, y mire cómo trata. Rápido, Mateo 25:33. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿sí? ¿Sí? Voy a leer desde el 32, no, 31 al 33. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas. ¿De qué? ¿Dijo cabras? ¿Cómo dijo? Porque Dios le duele la creación que se pierde. Porque Dios le duele los que vienen a la iglesia y no han alcanzado la salvación. Y yo les he dicho cabras, pero el Señor dice, no son cabras, son cabritos y eso me toca a mí. ¿Quién va a apartar las ovejas de los, y no, ya se me quitó, de los cabritos? Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Cómo dijo el Señor? Qué amor, ¿verdad? Ay, este hace tanto mal, lleno de amargura, de iras, de enojo. Señor, es una cabra. No, no es una cabra, es un cabrito. ¿No ven el amor de Dios? ¿No ven la misericordia de Dios? ¿No ven cómo Dios se expresa? Uno es más cruel. Por eso David le dijo el Señor, ¿caes en manos de los hombres o en la mía? Mejor en la tuya, Señor, no. Porque los hombres somos más crueles que Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es amoroso. ¿Cuántos alaban al Señor? Seguimos aquí. ¿Qué dijo el Señor? Y me va usted a ayudar, ¿sí? ¿Cómo le dijo el Señor a ciertas ovejas? Mire, vamos a ver. Vamos a Mateo 18, ¿sí? Versículo 11 hasta el 14. Y le voy a leer. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había, ¿qué? Descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cómo les dijo? A los cristianos desobedientes, a los cristianos que no quieren estar en la presencia del Señor, a los cristianos que no quieren del Espíritu. ¿Cómo les dijo? Ovejas, ¿qué? Descarriadas. ¿Cómo dice Lucas 15? Vamos allá, a Lucas 15:3. ¿Me acompaña? Fíjese cómo hay que corregir las cosas conforme al Señor dice. 15:3 hasta el versículo, hasta el 6. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde, ahora fíjese bien, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había, ¿qué? Perdido. Luego el 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces la oveja descarriada y la oveja perdida es una oveja pecadora que se había perdido. Y dice que las 99, nosotros los justos que estamos, no necesitan arrepentimiento, pero esta sí. ¿Cómo la llamó el Señor? Y el Señor me dijo, no le vuelvas a decir cabra a nadie. Le vas a decir oveja descarriada, oveja perdida. Sí, es una pecadora, pero al final es un cabrito. Y déjame a mí apartar las ovejas de los cabritos.
tú no tienes por qué apartar las ovejas de los cabritos. Eso lo va a hacer el Hijo del Hombre con sus santos ángeles. Fíjese que son detalles. Pero Dios quiere que corrijamos aún esos detalles. ¿Quiere aprender más conmigo? Todo lo que me dijo este señor para que usted diga, es que Dios no habla. A ti no te habla, porque quién sabe en qué caminos andes. A lo mejor eres una oveja no tan perdida, pero medio perdida. Vamos ahora al capítulo 13 de Mateo. Y todavía para asuntos peores. ¿Me acompaña? ¿A Mateo 13? Sí, Mateo 13. ¿Sí? Y le voy a explicar. Y le voy a leer la parábola del trigo y la cizaña, porque eso también pasa en la iglesia. Así es que en la iglesia tenemos ovejas y cabritos. Hoy en el mundo tenemos ovejas y cabritos, y en la iglesia tenemos ovejas que son justas, ovejas pecadoras que son descarriadas y perdidas, ¿de acuerdo? De acuerdo a la Biblia. Pero ahora vamos a ver que de repente en la iglesia el enemigo mete gente que es de ella. Y miren lo que dice el Señor. Tampoco les podemos decir, y tampoco nos toca a nosotros separarlas. Mateo 13:24 le refiere a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, quien es el Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Pues no, que tú predicas buena palabra y la palabra de verdad. Y todas esas cizañas que les has dicho, cabras, ¿dónde están? Muy bien. Y él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Wow. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién va a separar a los cabritos de las ovejas? ¿Quién va a separar a las ovejas perdidas, pecadoras, de las ovejas justas? ¿Quién va a separar el trigo de la cizaña? ¿Quién? ¿Tú y yo? El Señor. Tenemos derecho entonces, en un enojo, en una ira o en una raíz de amargura, nombrarlas con algunas palabras que fueran acepción de personas o despectivas. ¿No? ¿Vale la pena lo que el Señor hace en nosotros? ¿Vale la pena? Voy a explicarles el segundo misterio que acabamos de leer. Y Jesús lo explicó. Mateo 13:37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Amén, yo estoy ahí. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Ya vio? ¿Quién separó? ¿Quién juzgó? ¿Quién condenó? ¿Quién castigó? ¿Usted? ¿Yo? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quedó claro? No falta que el Espíritu Santo nos dé explicaciones, ¿verdad que falta? Y que nos enseñe muchas cosas que nosotros a veces estamos haciendo mal. Regresamos ahí para ya leer y dejarles a ustedes idea de lo demás, porque si no, santo Dios.
Quítese de vosotros toda gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí está hablando en amargura, enojo e ira, está hablando de cosas internas que se manifiestan externamente. Y aquí está hablando de cosas externas que manifiestan también cosas internas. El hablar, está hablando de acciones, está hablando de actitudes y está hablando aquí de palabras. ¿Qué clase de léxico tienes que entristece al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué nos dice más adelantito? ¿Sí? Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 19, bueno, desde el 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien estén llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Así vives diario en tu casa? ¿Así vives diario en tu casa? Te pregunto. Bueno, no, mejor yo no te pregunto que el Señor. Te pregunta el Espíritu. ¿Así vives diario? Porque aquí en la iglesia ponemos otra cara. Aquí en la iglesia ponemos otra actitud. Pero ¿qué tal en nuestra casa? Pero ¿no dices que el Espíritu anda contigo? A veces cuando entramos a nuestra casa y pasamos la puerta, dice el Espíritu Santo, ya llegamos a la casa, a ver si es cierto. Voy a ver cómo hablas, voy a ver cómo te comportas, voy a ver si se te quita lo hipócrita que estás siendo. ¿Qué tal? Mira la cara de limón exprimido que traes en tu casa. El Espíritu nos está diciendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué obra del Espíritu en nosotros cuando lo contristamos! Maledicencia, pues y esto ya sería el colmo. ¿Sí? Que hablemos. Un día encontré un hermano que se decía anciano y pues el hermano se sacó de onda y a mero se choca. Porque iba peleando en el tráfico y yo dije, ¿este quién es? Ay, se parece al carro de tal hermano. Y me acerqué y le digo, ¿qué te pasa, hermano? Porque venía hablándoles de todos, diciéndoles groserías y de su mamá y de su papá y de todo. Y yo me le quedé viendo, y hasta se hizo el carro, se hizo para acá y para allá. ¿Y qué hace el pastor en este eje? Yo no sé, el Señor me mandó por ese eje. Tengamos cuidado. Pero el peor asunto no es que te encuentres al pastor o alguno que te vea de la congregación. ¿Qué dice el Espíritu Santo a tu vida? Porque Él está ahí. Hay gente que hasta las comas son groserías. Bueno, cuidado. Y toda malicia. Pues esperamos que no haya eso, porque a veces ya está hablando, y esto significa un ejemplo para que no haya más cuestión de contaminación. Significa, me hizo esto, pues yo le voy a hacer esto, y voy a hacer un plan para hacerle esto. Me la hizo ver, pues yo se la voy a hacer al cuadrado. Eso es malicia, porque ya estamos maquinando cómo vamos a hacer sufrir a la persona más de lo que nos hizo sufrir. Ahí lo dejo. Y la recomendación del Espíritu dice, para que yo no esté triste, tienes que ser benigno con todos. Tienes que ser misericordioso. Tienes que ser perdonador. ¿Y de dónde saco esto? Porque así Dios te perdonó en Cristo. ¿O no? 3 cosas que te pide que son más fáciles: benigno, misericordioso y perdonador. Perdono, pero no olvido. Acuérdate que soy cristiano elefante. No olvido lo que me aplicaron. ¿Cuántos alaban y vamos a dejar ahí el contristar o el entristecer? ¿Cuál sigue? Ahora nos vamos a 1 Tesalonicenses 5:19.
Y dice ahí, así muy contundente, un mandamiento con negación. Porque a veces dicen, eso a mí no me gusta que Dios me diga a ciertas cosas no. Yo creo que es bueno que el Espíritu nos diga algunas cosas sí y algunas cosas no. Si usted no ha aprendido a recibir el no, usted entonces es una persona desobediente y soberbia, orgullosa, altiva, necia, contumaz, y le sigo dando la lista. Todo eso dice la Escritura, ¿sí? Bueno, usted agarra sus caminos por donde quiere. Por cierto, ¿verdad? Que allá en Isaías 53, no se lo voy a leer, que aprendimos hace poco, ahí dice, como ovejas descarriadas, cada quien se apartó por su camino. Pero lo precioso dice, pero Dios cargó el pecado de nosotros, de todos nosotros, en Cristo, en Él. O sea que tienes oportunidad. Ahora dice, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Hace muchos años fui por allá por Tehuacán, pero me agarró la noche. Y andaba yo por ahí, por la sierra, no recuerdo bien por dónde, pero era una noche, así como las noches invernales, muy oscuras y con muy pocas estrellas. Y para entender la oscuridad, en la carretera apagué por un momento la luz del auto. ¡Qué tremenda impresión! Todos me dijeron, préndala por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa si le apagas al Espíritu? ¿No el Espíritu tiene que ver con la luz? ¿No el Espíritu tiene que ver con el resplandor del Señor? ¿Has usted escuchado los mensajes que dio acerca de la semejanza de la gloria de Dios por parte de Ezequiel? Ahí nos explicó muy claro el resplandor del Señor y la iluminación del Señor. ¿No le acabo yo de leer que nosotros somos unos iluminados? Tú y yo no tenemos luz propia. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué dice allá Juan 8:12? Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién dice Juan 1, que ya hemos repetido varias veces, del 1 hasta el versículo 4 o 5, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ahí mismo, hablando de los similes del cristiano. ¿Qué dijo? Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la sal fuera insípida, no sirve más para que ser hollada. Nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. Un almud es una medida de grano y es un cubo que solo tiene un acceso. Si tú volteas el almud y metes una luz ahí, pues no se ve la luz, sino que pone la luz en un candelero y alumbra a todos. Así sea la luz de cada uno de vosotros, alumbre a los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces nosotros vemos qué importancia es que no andes apagando al Espíritu. Si apagas al Espíritu, entonces, ¿en qué andas? Andas en tinieblas. Lucas 11 dice, en tanto que hay luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Bueno, le voy a dar el pasaje porque yo ya estoy predicando de memoria. A mí me gustan mucho esos versículos y vamos a ver si así es, si no me equivoqué, ¿sí? ¿Sí? Si no, le corrijo. Porque luego por predicar de memoria, creo que me equivoqué. Es que ahí habla de la luz en el cuerpo, pero por la palabra del Señor. Entonces,
Lo vamos a dejar así porque si no voy a perder la idea. Si alguien lo encuentra me lo dice y ya se los doy. Entonces, vamos a dejar ahí. Ahora, entonces estamos hablando de que no apaguemos al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Parece una frase muy sencilla, pero nos está dando un mandamiento de lo que no debemos de hacer. ¿Usted conoce los 10 mandamientos de Éxodo 20? Yo los conozco. Y ahí se nos dan cosas positivas o se nos dan mandamientos de lo que no debemos de hacer. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? No comerás. ¿Qué les dijo? ¿Cuál era el mandamiento? ¿Era un no? Si un niño y una niña están creciendo y no aprenden a saber que el no es un término prohibitivo para algo o protectivo para algo, ¿sí? Entonces van a estar en graves problemas. Ya les dije algo, si nosotros no entendemos que apagamos el espíritu y que no entendemos los no del Señor, estamos en riesgo de caer en necedad y en grave desobediencia y de caer en graves caminos que nos van a llevar a consecuencias. De tal forma que tenemos que aprender el no. No apaguéis el espíritu, es una orden del Señor para que nosotros andemos en luz, para que nosotros andemos en el resplandor del Señor, para que nosotros tengamos la presencia del Señor. Pero si no haces eso, ¿qué sucede? Que entonces, al apagar el espíritu, dejas de ver en el sentido espiritual al Señor. Dejas de ver la presencia del Señor, dejas de ver muchas cosas. Acuérdense que dijimos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si apagas el Espíritu, pues ya no vas a ver dónde está tu espada y dónde está la palabra del Señor. Y si no ves y entiendes la palabra del Señor, como hace rato aprendimos, y es lo que te da vida, entonces, ¿a dónde vas? Acuérdense que la palabra, y eso estuve enseñando varios mensajes en continuidad, como nos dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y si apago al Espíritu, ¿tendré lumbrera para mi camino? ¿Tendré lumbrera para mis pies? ¿Qué nos quiere decir? Que si apagamos el Espíritu vamos a andar en oscuridad. Mire, hay cosas que vamos relacionando y ya las hemos repetido, pero las volvemos a relacionar con respecto a apagar al Espíritu. Ahora vamos a pensar en las promesas del Señor que vienen desde el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Isaías 59:20, que ya lo hemos repetido? Y este es el pacto que haré contigo. El Espíritu mío que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca, también las pondré en la boca de tus hijos. Bendito sea el Señor, que haga lo mismo con mi descendencia, y mi descendencia es hasta mis hijos y mis nietos. Bendito sea Dios. Y dice más adelantito Isaías 60, muy bonito: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. No la apagues, ¿sí? Y la gloria, ¿qué? De Jehová amanecerá sobre ti, porque tinieblas cubrirán las naciones y oscuridad, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá y será vista su gloria. Sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Dios es luz, dice allá, 1 de Juan 1:5, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que apagamos el espíritu y andamos en tinieblas, yo eso lo agregué ahorita para el mensaje,
mentimos y no hablamos de la verdad. Pero si andamos en luz porque prendimos la luz del Espíritu, ¿sí? Tenemos comunión unos con otros, la comunión del Espíritu, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estoy repitiendo de memoria Primera de Juan capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ahí mismo en Efesios nos dice otra palabra a los que somos hijos de luz. Mire lo que dice en el versículo 7. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. No apagues al Espíritu, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Quién es el Espíritu sino el Señor? ¿Es el Señor Jesucristo? Sí. Tomás el Dídimo le dijo Señor mío y Dios mío. Pero también el Espíritu es el Señor. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, es decir, no apagues el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es que vas a ver con la luz por donde caminas y vas a comprobar si es agradable al Señor y vas a tener el fruto del Espíritu y te vas a volver bondadoso, justo, es decir, vas a hacer lo que debes de hacer y vas a andar en la verdad que nos hace falta. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 12. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Mejor apago al espíritu que no haya luz, para que no vean mis obras malas, para que no vean lo que hago en secreto, para que no haya evidencia de las obras de las tinieblas en mi vida. Por eso apagan el espíritu, porque entonces no quieren que se sepan sus cosas secretas. Pero preocúpate, porque aunque tú apagues al Espíritu y no andes en la luz del Espíritu, en la luz del Señor, ya te lo dijimos hace rato y conectamos. ¿Sí? Mira nada más. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, aunque apagues el Espíritu, aunque andes en tinieblas, aunque no andes en la luz. Antes bien, todas las cosas, las secretas y las ocultas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Nos escaparemos? Dice el hermano Eliud, mis enseñanzas están queriendo elevar el temor de Dios. Pues yo le coopero un poquito. Tengamos temor de Dios. Nadie me ve. Pero el Espíritu, si eres cristiano, que es luz, dice, y te dice, te estoy viendo. Oye, y si te apago, pues aunque me apagues, andarás en tinieblas, pero yo, sí, a través de mi presencia, todas las cosas creadas y todas están desnudas delante de mí. Pero apagué la luz, no le hace. Ya te vi. Ya te oí, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los de perfecto corazón. Bueno, para aquellos que no se saben ese versículo, ¿a dónde está ese versículo? Allá está en el primer libro de las Crónicas, vámonos hasta allá. Creo que es el 29, ¿sí será? ¿O estoy equivocado? ¿Oh? Son palabras dadas, primera de Crónicas, a lo mejor no es el 29, muy bien, eso es la oración final, entonces es,
Vamos a ver, porque ya me ando metiendo en problemas por andar predicando de memoria, ¿sí? Ya me pasé a Reyes, ¿sí? Segunda de Crónicas, gracias. 16:9, ¿verdad? Me equivoqué. Gracias, hermana. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Muy bien, la primera parte. Segunda de Crónicas, gracias, hermana, 16:9. Por andar predicando de memoria. Muy bien. ¿Cuántos van a decirle al Espíritu, nunca más voy a pagar al Espíritu? Nunca más. No me conviene. No me conviene. ¿Qué movilidad, esta sería la última idea, tendrías si tu vida estuviera totalmente en oscuridad? A veces dices, es que todo está estorbado, como si no tuviera movilidad. Y el Espíritu dice, prende la luz, ya no me apagues, andas en oscuridad, por eso todo tiene estorbo, porque no ves por dónde vas, porque lo que haces ni siquiera te queda claro que lo haces. Ya no le voy a decir más. Lo demás que el Espíritu le hable. ¿Cuál es la tercera? Afrentar al Espíritu. ¿Y dónde se encuentra eso? Vámonos hasta Hebreos. ¿Me acompaña? ¿Sí? Vámonos hasta Hebreos. En el capítulo 10. Y ahí habla de varias cosas. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? No andes pisoteando al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Esto es porque pecata y despecata. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero pues como yo tengo abundancia de gracia, peco y peco y peco, y despeco y despeco y despeco. Pues juégale, pero ten cuidado, no sea que llegue el momento en que andes por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Apartado para Dios. ¿Estás apartado para Dios o apartado para el mal? ¿Estás apartado para Dios o apartado para el mundo? ¿Estás apartado para Dios o apartado para la concupiscencia? ¿Estás apartado para Dios o apartado para el pecado? Estamos apartados para Dios. Y en la que vamos a tratar, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí sí quiero yo leerles algunas cosas que tengo escritas. Y dice hacer afrenta al Espíritu. La palabra es unebrizo. Significa insultar, tomar una posición, una actitud que ejerce violencia, ultraja y maltrata y trata de manera insolente al Espíritu. ¡Wow! Fíjense nada más todo lo que eso significa. De tal manera que leamos Mateo 22:6. Gracias, Señor, por esta palabra. Mateo 22:6. Y dice ahí, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es una palabra muy fuerte. Todavía una respuesta negativa, pero muy fuerte. ¿Sí? Y dice, es negarse, sí, afrontar al Espíritu es negarse o alejar a otros cristianos de ser hechos partícipes del Espíritu Santo. Oh, qué tremendo, porque es insultar. Hay gente que dice acerca de ello, eso que hace el Espíritu Santo, o lo que hacen los que hacen guiados del Espíritu Santo, son unos milagreros. A veces hasta nos han acusado. A mí me han acusado de ser chamán por dar lugar a las obras del Espíritu Santo.
afrentan al Espíritu Santo o lo insultan y alejan a otros cristianos de hacerse partícipes del Espíritu Santo. Qué tremendo, porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció de pecado y muchos no están enterados de que fue el Espíritu Santo, como ya lo estudiamos en el capítulo 6 de Juan, el que nos convenció de pecado para creer en Jesucristo mismo y que fue enviado por el Señor Jesús con ese propósito. No lo voy a leer, ya lo leí, Juan 16, 7 y 9. También ya estudiamos que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, es decir, inmersos en un cuerpo. Esto ya lo estudiamos y escuche el mensaje anteriores. 1 Corintios 12, 13. Esta es la iglesia verdadera, la que ha sido edificada por la roca, la cual es Cristo Jesús. En Juan 3, 5 al 8, es bien claro que el que no participa o se hace partícipe del Espíritu está muerto espiritualmente. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué lo afrentan? ¿Por qué lo insultan? Si es el Espíritu Santo el que nos lleva a un nuevo nacimiento. Porque ahí dice que te es necesario nacer del agua, en el vientre de tu madre, y del Espíritu para entrar y ver el reino de Dios. El que no participa o se hace partícipe del Espíritu está muerto espiritualmente. Es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo vimos la vez pasada cuando leímos aquel texto de Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso el enemigo y por eso muchos que están en ignorancia no le dan lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el viento, invisible, no se ve, se siente, se percibe, es inmaterial y poderoso. Y nuestro espíritu, es decir, la parte que nos ha dado Dios de su esencia, es el aliento de vida. También yo reto a algunos de ustedes y a aquellos que no dejan o niegan al Espíritu Santo a que me muestren su espíritu. Su espíritu es invisible, el espíritu del hombre, es inmaterial, ¿sí? Y se hace poderoso si participa del poder que da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poderoso. En Juan 7, 37 al 39, que también lo vimos, Jesús profetizó el hacernos partícipes del Espíritu Santo y que habíamos de recibir los resucitados, y habíamos de recibir al que iba a resucitar y que iba a subir en el monte de los olivos. Y veamos que el Señor cumplió esto. Una vez que Él resucitó y fue alzado en el monte de los olivos, el Señor cumplió en Hechos 1:8. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Jesús dijo, en Lucas también ya lo vimos 11, 9 al 13, cuando dice, cuánto más nuestro Padre da buenas dádivas, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Que pidiéramos, que buscáramos, que llamáramos en nuestro diario orar. Por cierto, qué bueno que el hermano Luis nos exhorta a orar. En nuestro hablar con Dios, en nuestro dialogar con Dios, estableciendo ese diálogo continuo con el Todopoderoso. Finalmente nuestra petición, fíjese bien, nuestra petición más necesaria e importante es pedir al Padre Celestial nos dé el Espíritu Santo, porque es el que dejó Jesucristo, porque es la promesa del Padre, según Lucas 11, 9 al 13. En Juan 20, 21 al 22. El día, y también ya estuvimos estudiando eso, estoy haciendo un recordatorio, el día de su resurrección, en el mero día de su resurrección, la noche del primer día de la semana, les otorgó su paz y los envió y los comisionó, dando un mandamiento que los equiparía, que los capacitaría,
que los adiestraría al decirles: recibid el Espíritu Santo. En Hechos 1, 3 al 5, el Cristo resucitado insistió, y después de mostrarse resucitado con pruebas indubitables por 40 días, sí, la palabra ahí es que se usa tecmerión, un testigo con definidos hechos, no podía negar su resurrección, y que ahora decía que era necesario recibir el Espíritu Santo. Dejó, por lo tanto, un criterio de certidumbre. La autoridad del Cristo resucitado y su palabra y su soberanía le daba el hablar con gran certidumbre. Se presentó vivo con esas pruebas irrefutables. Se apareció por 40 días, dejando definido el hecho de su resurrección con una nube de testigos que hace indestructible ese testimonio. Les habló más acerca del reino de Dios, el cual es un reino de poder, no de palabras, según nos dice 1 Corintios 4, 19, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Les mandó que estuviesen juntos en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, según Lucas 24, 49, que también vimos: esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lo cual oyeron varias veces de Jesús, es decir, ¿qué oyeron? Que dieran lugar a la persona del Espíritu Santo. Estableció claramente la doctrina de ser bautizados con el Espíritu Santo, es decir, inmersos, sumergidos en el Espíritu Santo. Ministración, operación y obra del Señor Jesucristo, según la palabra profética de Juan 1:33. Quien viene tras de mí no os bautizará, sino con Espíritu Santo y fuego. Eso dice Juan 1:33. También lo repite en Marcos 1:8 y en Mateo 13:11. Palabra cumplida por el Señor, porque Él lo reafirmó allí en Hechos 1-4, cuando aquellos 120 recibieron lenguas de fuego y el Espíritu Santo fue sobre ellos, todos llenos de Espíritu Santo y hablando en otras lenguas según el Espíritu. Es lamentable y triste que la mayoría de las iglesias locales nieguen esta doctrina fincada en la palabra de Dios tan claramente. Alejan o minimizan la participación del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y de cada iglesia local. Otros la han olvidado según Gálatas 3:2-5. ¿Qué dice especialmente Gálatas 3:2-5? Sí me gustaría leerlo, no dárselos de memoria. Y dice ahí Gálatas 3:2-5, estoy llegando, dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién lo suministra? Jesucristo el Padre. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Maravillas entre nosotros. ¿Las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado hermano, qué tremenda palabra esta y qué preguntas. Vas a empezar por el Espíritu, consérvate ahí y no te vuelvas a la carne, a las tradiciones de los hombres que invalidan la palabra de Dios, según nos dice Marcos 7:6-8. Estamos muchas veces la iglesia engañados por filosofías huecas y sutilezas huecas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Eso sí se los quiero leer, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así es que tengamos cuidado. Estrategias y modelos actuales
fuera de la palabra de Dios, la cual no necesita modernizarse por 4 cosas. Por un Dios que hace maravillas por encima de la ciencia y de la tecnología. Está escrito en Isaías 25:1. Jehová, mi Dios, te exaltaré y bendeciré tu nombre porque has hecho maravillas. Está escrito en el Salmo 72:18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Está escrito en Hechos 2:22, es decir, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas. Y dice ahí, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y milagros. Hechos 2:22. Sí, que Dios hizo entre nosotros por medio de él. 2. Jesucristo es el mismo. Hebreos 13:8. Ayer, hoy y por los siglos. Sus consejos permanecen para siempre, según la segunda parte de Isaías 25:1 y 2. Jehová, tú eres mi Dios, exaltaré y bendeciré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25:1 A y B. Son antiguos, sí, pero son verdad. Son antiguos, sí, pero son firmeza. Y 4, Isaías 47:8. Como hierbes el pueblo y sus decisiones, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Afrentar al Espíritu Santo, sí, porque es muy peligroso, porque el avivamiento es obra de Dios, es obra de su palabra, de su poder, y no de hombre o siervo alguno. Hoy muchos están inventando avivamientos, hoy muchos están sosteniendo avivamientos, pero esto no es obra del hombre, es obra del Espíritu. Usted tendría que leer completo, ya lo hemos repetido, Habacuc 3:1-6. Yo solo le puedo decir, la oración de Habacuc es una oración en Sigionot, en el error, en la aberración, en la falta y en la ignorancia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Selah. Y los cielos se cubrieron de su gloria, y la tierra se llenó de su resplandor. Y rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. En sus pies carbones encendidos y mortandad. Ese es el versículo 7. El Espíritu Santo manifestará su gloria y poder en el lugar y tiempo y expansión que Él quiera, como lo hizo con Ezequiel. Usted deberá escuchar esa enseñanza acerca de la semejanza de la gloria de Dios. Y lo ha hecho con obras. Lo hizo con Elías y lo hará con su iglesia actual. Si lo pide y ruego al Padre, sí, de los cielos. Afrontar al Espíritu Santo es no conocer el tiempo de visitación. Debemos estar preparados y alertas para conocer el tiempo de visitación. Vea lo que pasa. Lucas 11:44, cuando no conocemos el tiempo de la visitación del Señor. Y dice ahí, así: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? No, es que leí mal yo. 19:44, no 11:44. 19:44. Y dice así: y te derretirán a tierra, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo aquí es el kairos de Dios, un tiempo fijo y apropiado, oportuno y un sazón. Y la palabra visitación viene de episcope, episcopado, como a veces dice, inspección para alivio. Fíjese cómo dice que Dios nos visita para alivio, ¿sí? Entonces, no conocemos, afrentamos al Espíritu y no conocemos. El pueblo judío no conoció la visitación.
Y fue que destruido el templo del cual estaban orgullosos, llenos de oro. Por eso pusieron piedra sobre piedra para llevarse el oro que había en ese templo. De nada les sirvió el templo, de nada sirven los templos. La iglesia nos salva, el hombre ungido nos salva, el nombre de los hombres nos salva, la fama nos salva. Solo Jesucristo salva, no hay otro. Tenemos que conocer el tiempo de la visitación, pero si afrentamos al Espíritu, ¿cómo lo conocemos? El pueblo judío afrentó al Espíritu y vituperó a Cristo y vituperó al Espíritu, y mire lo que le aconteció. Leamos primera de Pedro 2:12, ¿sí? Para que entonces terminemos con algunos versículos esta palabra, y dice ahí: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esperamos una visitación para que la gente que no conoce glorifique a Dios. De esta manera se cumpla la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, leo segunda de Pedro 3:4-9, y con eso voy a dar unas palabras finales y termino. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, porque proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No afrentemos al Espíritu, no lo insultemos, no digamos lo que el Espíritu Santo ha escrito en la palabra no se va a cumplir. Todas las palabras que el Señor ha dado por el Espíritu Santo se han cumplido, y las que no se han cumplido se cumplirán. Todo pasará, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. De tal manera, amado hermano, que no afrentemos al Espíritu y estemos preparados. Sabemos claramente que el Espíritu nos ha dicho que Él está preparando una iglesia celosa de buenas obras, ya se nos ha dicho varias veces aquí. Que Él está preparando una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa, para llevársela a los cielos y celebrar las bodas del Cordero. Y que Él tiene una promesa, va a regresar a esta tierra. Y como me dijo a mí, el Hijo del Hombre con sus ángeles va a separar las ovejas de los cabritos. Y las ovejas resplandecerán como justos en el reino de Dios, como vimos en Mateo 13:11. Pero los cabritos y el diablo al cual ha sido preparado el infierno, según Mateo 25:41, será echado al infierno y al fuego, juntamente con los que Dios determine por no haber escuchado. No afrentemos al Espíritu insultando y diciendo: no se va a cumplir la palabra de Dios. Todo lo que está escrito y las señales que están escritas en Mateo 24 y 25 y el regreso del Señor y lo que está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5 y lo que estamos leyendo aquí en Pedro, se va a cumplir a la letra, exactamente tal como está dicho aquí. Así es que temamos y nunca afrentemos al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor.
La presencia y la obra del Espíritu Santo es vigente y necesaria en la iglesia de Cristo, en tu vida, en lo individual, en tu casa, si estás casado, en tu matrimonio, en lo secular y en lo ministerial, en tu familia. Que no falte el Espíritu Santo ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, llena de tu gracia, que el Espíritu de gracia sea con todos y cada uno los que están aquí. Gracias porque hemos podido entender claramente lo que es estas respuestas negativas, el riesgo que hay. Y hoy nos invitas a entrar en el temor de Dios, porque el Espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor de Jehová. Gracias por todo ello y gracias por tu palabra, que quede como un surco en la mente y en el corazón del que escucha este mensaje y de mis hermanos y hermanas que me han escuchado hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies y nos vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos aquí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre ustedes y los bendeciré. Y declararé que el Espíritu Santo es con ustedes, en ustedes y sobre ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo no falte, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y pues salude a los hermanos y nos retiramos.